Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual en nuestra semana número 3, sesión número 1, donde el día de hoy revisaremos las actividades a desarrollar esta semana correspondientes a la unidad, como les mencionaba, la unidad 3, que es analizar, un momentito porque se traba un poquito, analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Esta semana eh, es retadora en un buen sentido porque van a trabajar aspectos, bueno, van a retomar aspectos quizá de la educación anterior, educación a nivel secundaria, donde quizá en algún momento hiciste un relato. Estaremos profundizando un poquito más que es un relato el día viernes, que es cuando se revisan los recursos, pero el relato en un sentido práctico, por así decirlo, es eh, contar, ¿no? Alguna situación, ya sea eh, real o ficticia, ¿de acuerdo? Entonces, en ese, en ese contexto, en algún momento, ya sea con alguna eh, obra literaria, lo trabajaste en la secundaria. Ahora, la diferencia es que vas a trabajarlo conforme a una estructura y características principales que nos estará pidiendo la actividad número 5. Yo que sugiero, lee muy bien lo que tienes que hacer. Eso es vital y siempre será una recomendación esencial. Siempre leas a detalle que tienes que realizar porque se nos puede escapar alguna situación importante o relevante al momento que se está haciendo la actividad. Y bueno, aparte de que perderíamos un poco la esencia de los aprendizajes esperados, pues también eh, nos afectaría un tanto en la evaluación. Entonces, yo les sugiero leer bien a detalle si no quedara bien comprendido lo que hay que hacer. Bueno, está esta sesión propiamente para eso, o bien pueden mandarme un correo, un mensaje vía plataforma donde pongan específicamente cuáles son las dudas que ustedes tienen. Eh, em, en su, como estamos trabajando en la comunicación escrita y parte de que sea funcional la comunicación escrita, pues tenemos que hacer un buen uso de la redacción. Entonces ahí en ese mensajito pon claramente la duda de sobre qué actividad es, tu duda específica o las dudas que tengas y con mucho gusto voy a poder apoyarte para abordarlas. Hazlo con tiempo porque sábado y domingo se puede complicar un poquito más porque, bueno, es un tanto inhábil, más bien es inhábil para la cuestión laboral y muchas veces yo no me conecto en fin de semana, salvo alguna situación que lo requiera. Pero construye tu duda con mucho gusto. También puedes hacerlo en el foro aprendiendo. Yo los animo mucho a utilizar este foro, es un foro para ustedes, donde se expone este tipo de dudas, se intercambian recursos y demás. Su participación es muy valiosa para que este foro se siga dando, ¿de acuerdo? Una cosa importante, bueno, dos cosas importantes. La primera es que la siguiente semana, eh, pues ya empezaremos la semana 4, ya estaremos en la recta final de de nuestro módulo. Entonces, va a ser un tanto complejo apoyar con las extensiones. No hay mucho tiempo para extensiones y sobre todo, pues no están eh, tan fáciles de otorgar, ¿no? Tiene que haber una situación de peso
que pueda sustentar el por qué no entregaste a tiempo tu actividad, ¿no? Recordemos que estamos en un periodo para poderse nivelar académicamente. Entonces tenemos que tener buenas prácticas al respecto y organizarnos muy bien. Vi que su tutora les puso ahí un plan para organizarte en la semana. Yo creo que ella también ve la importancia como una servidora de poder organizar las actividades, ¿no? Tanto personales, laborales y ahora las académicas en pues en el manejo del tiempo. Sobre todo, yo no sé si mi percepción o también la suya, o sea, el tiempo se está yendo muy, muy rápido. Ya cuando vemos a septiembre, octubre, ya se siente casi que se finaliza el año. Entonces, es importante que se organicen para poder entregar a tiempo. Y la otra es realizar las encuestas. Hay dos encuestas que tienen que hacer: la opinión sobre el módulo y la opinión sobre una servidora. También organícense en entregar a tiempo, porque si lo hacen un poco, si no lo hacen a tiempo, o sea, digamos que el lunes tú lo quieras hacer la siguiente semana, pues ya no va a estar aperturado y por ende no vas a poder ver las actividades de la semana 4. Entonces, de aquí a que solicitas el, el desbloqueo en soporte, pues ya vas a llevarte tiempo, ¿no? Y ahorita vamos a estar con un poco apurados con el cierre del módulo. Entonces sugiero que también te organices para que máximo el día domingo puedas responder ambas encuestas. Y bueno, vamos a iniciar. Doy la bienvenida a quien se conectó el día de hoy y iniciaremos. Bueno, estamos en que es la unidad número 3, analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Seguimos trabajando la comunicación oral y escrita. Tenemos que tener en cuenta que seguiremos reforzando y mejorando todo lo que tiene que ver con la redacción, la ortografía, etcétera, ¿ok? Bueno, el objetivo de estas dos sesiones, día hoy, día viernes, es conocer la guía de actividades para la unidad 3, revisar las actividades a entregar en esta semana, que sería al domingo 22, y reforzar los temas vistos de la unidad 3, que sería el día viernes. Y bueno, esta parte son los recursos destinados a esta unidad. Yo lo he comentado en las sesiones, se nota cuando ustedes se documentan, estudian los recursos y posterior hacen su actividad, porque bueno, ya tienen bases y nociones de cómo hacerlo. Esto es muy buena, pues una buena forma, ¿no? De conducirse como estudiante, y una buena manera también de que esos conocimientos queden bien impregnados para futuras actividades, porque en los siguientes módulos ustedes checan el plan de estudios, pues llevarán materias como literatura. Va un poquito pegado a este módulo, donde en literatura, por ejemplo, pues con base a textos, pues vas a seguir redactando, vas a seguir fortaleciendo la parte ortográfica. Entonces, no podemos dejar a un lado las buenas prácticas que van formando ustedes desde que comienzan a ser estudiantes en prepa en línea. Para ello, siempre sugeriré, haz tus apuntes de la forma digital o de forma papel y pluma, la forma que a ti te sea más práctica, que te ayude a rápidamente reforzar la información eh, que ya viste, ¿no? O que te gustaría tener más fresco, ¿no? Y bueno, en estos recursos está la guía, que ahorita la checaremos rápidamente. El relato, o sea, ¿qué es un relato? Las características que tiene el relato, pasos para elaborar un relato, o sea, es muy diferente a un resumen.
ahí va a cambiar un poquito esta dinámica, pero también es muy diferente a un comentario, ¿no? Un comentario muchas veces va a tener nuestra opinión, nuestros puntos de vista de una forma concreta y breve. Ujú. Eh, Viene también qué es la reseña. Léanlo porque ahora sí haciendo, el día viernes veremos un cuadro comparativo acerca de resumen, relato y reseña, pero la reseña también tiene una estructura distinta, una forma en que tú, con base a un documento, pues vas a generar una crítica, un juicio valorativo de algo o de que tú estés, te estén pidiendo algo que tú estés viviendo, ¿no? En este caso te van a pedir, ¿no? Que revises unas lecturas y hagas una reseña. Pero es importante que lean qué es una reseña y los pasos para elaborar una reseña. Ujú. Viene también reseña de textos. Todo esto son pilares importantes para la elaboración de las actividades. Eh, Viene la revisión gramatical, que también sigue siendo un tema importante. Pueden apoyarse mucho de habilitar en Word el autocorrector de ortografía, que detecta palabras que pudiéramos escribir mal y también detecta oraciones en las cuales pues no está bien realizado gramaticalmente, se pierde un poco ahí la sintaxis y sugiere, ¿no? Si la coma puede ir ahí o la coma no va ahí, o es plural o singular, ¿no? Situaciones que nos va a hacer mejorar nuestro texto. El foro, que también está aperturado, ahí sus opiniones serán muy valiosas, dudas, etcétera, o lo que quieran compartir será también muy valioso. Y actividades de esta semana, como ya mencionaba, tenemos estas encuestas, es importante que lo hagan, o sea, más tardar el día domingo, para que no haya alguna situación con su continuidad en la semana número 4. Al igual están las actividades formativas, las 5 y las 6, que recuerden que al final suman para un porcentaje, para el porcentaje final de la calificación, y la actividad socioemocional que propiamente la trabajarán con la tutora el día de mañana, ¿no? Que es jueves, que tienen sesión. Entonces, también es importante trabajar la parte emocional, ¿no? Como todo un compuesto que somos de seres humanos, ¿no? Esto por parte de las actividades, perdón, por parte de los recursos que tenemos que leer y de las actividades que tenemos que realizar. Y bueno, ¿no? Yo ahí tapé qué actividades tenemos, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, veo que está Eliana conectada, entonces es la única que le puedo preguntar qué actividades son las que tenemos propuestas para esta semana, Eliana. ¿Ya las tienes identificadas? Es la reseña, Y la otra, es un relato. exactamente. Muy bien, muchas gracias. Sí, Estas actividades corresponden a las actividades 5 y 6. Con esto completaríamos ya las actividades integradoras. La siguiente semana trabajaríamos por un proyecto integrador, pero tenemos ciertamente actividad 5, el relato, actividad número 6, la reseña. Estas son las actividades fuertes de esta semana para llevar a cabo. Y bueno, revisando la introducción, siempre será bueno que nos diga, bueno, ¿qué va a tratar esta unidad? ¿De qué trata, no? Más bien esta unidad. Y sobre todo, tú te sientas con mayor dirección para hacer tus actividades, ¿no? Ya vienes un tanto entrenado en esta parte de hacer resúmenes, de trabajar que los acentos, etcétera, ¿no? Ahora es momento de que esas actividades se vuelvan un tanto más complejas, ¿no? Porque es parte del crecimiento en los planes de estudio. Empezamos con, ahora sí como de lo más simple a lo más complejo, porque vamos formando bases en nuestro conocimiento y aprendizaje, ¿no? No nos asustemos, todo es como dicen, ¿no? La práctica hace al maestro. Si
Yo lo he visto en los comentarios que ustedes ponen, en las diferencias que ubican entre comunicación oral y escrita. Algunos ponen, bueno, en la comunicación oral no se juega tanto el detalle de la ortografía en cuestión de mayúsculas, acentos y demás. Eso es cierto, ¿no? Sí hacemos en algún momento, ahorita que yo estoy hablando, ¿no? Ciertas pausas y ahí correspondería una coma, ¿no? O signos de admiración cuando digo un no o hago una pregunta, ¿no? En un signo de interrogación. Pero pues la finalidad es que vayamos poniendo en práctica todo esto que enriquece nuestra lengua y que no dejamos a un lado la forma correcta de llevar nuestra escritura. Ahora, los aprendizajes esperados para esta unidad son eh, elaborar una reseña crítica en la que compara los argumentos de dos textos, reactiva aprendizaje de educación secundaria respecto a la elaboración de relatos, emite y fundamenta por escrito una opinión original en la que asocia los datos e ideas de textos leídos, identifica la lectura de su interés y relata de forma oral y escrita. Esos son los aprendizajes esperados para esta semana. Es importante que ustedes también lo visualicen al momento o lo identifiquen al momento que entregan sus actividades y bueno, realizó una reseña, ¿no? Compare los argumentos, sí lo logré, sí visualizo este aprendizaje. Esa es la idea en esto. Ahora, tenemos los recursos destinados a las actividades, solamente para hacer este desglose. Por ejemplo, en el relato tenemos todos los recursos que tienen que ver con el relato. Es importante que sí lo lean y que identifiquen la diferencia que hay entre relato y reseña al momento de hacer la actividad. Y sobre todo, hago aquí un paréntesis que al momento que hagan su relato oral, pueda tener el acceso al Drive. La mayoría lo sube en Drive, en Google Drive, pero ya lo he comentado, Google tiene estos filtros de seguridad que no permite así tan fácil que uno ingrese, si no lo permite el no es dueño, pero pues sí, el dueño de la cuenta, ¿no? Entonces, ya cuando yo pego la liga me sale solicitar acceso, entonces no hay manera de que podamos destinar más tiempo a la espera para calificarlo. Entonces, revisen ese detalle antes de pegar su liga para que pueda yo ingresar y no pierdan esa calificación, porque entiendo el esfuerzo que hacen al momento que están grabando y quizá lo haces una, dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que te sientes satisfecho de ya cargar ese archivo y que no se escuche, o más bien o que tu calificación baje muchísimo porque no pueda entrar. Yo entiendo que sí puede afectar un poco o incluso hasta frustrar, pero les sugiero revisen que sí pueda yo ingresar, quitar ese filtro de seguridad para que pueda calificarlo, ¿no? Y no haya ningún detalle al respecto. Está la actividad integradora 6, que es la reseña, los recursos destinados a la reseña. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Viene este tema de plagio. Es Prepa en línea ha hecho mucha campaña en este aspecto, por eso esta situación así como delicada, ¿no? De alguna característica que se llegara a encontrar, pero son buenas prácticas para que cuando ustedes vayan aumentando en sus demás módulos o bien si lo siguiente es cursar la universidad, pues tengan una buena práctica. Ahorita, por ejemplo, ya existen muchos elementos, bueno, las actividades de prepa en línea de generaciones atrás, pues están cargadas en internet y a veces puede ser muy fácil descargarlas. Y la idea, pues, es hacer un buen uso de ello o bien, ¿no? Si encontramos algún dato, también hagamos un buen uso de ello y así vayamos haciendo buenas prácticas como estudiantes, sobre todo porque también ya está el chat GPT
o alguna otras plataformas de inteligencia artificial que tú pones un tema y te lo desarrolla y prácticamente ya está realizado ese trabajo sin cero esfuerzo. Entonces, la idea es que si trabajamos con este aspecto, demos crédito a las personas que están haciendo o que ya realizaron las actividades anteriormente o que es el trabajo del autor, ¿no? A eso se refiere. Aquí esta actividad de la reseña propiamente está cargada con sus compañeros de generaciones atrás. Yo les sugiero, sí, revísenla, denles una leída porque a veces no tenemos como la idea o la seguridad de hacer la actividad. Entonces, si leemos la actividad del compañero, pues ya se nos va a aperturar un poquito más la mente para hacer nuestra actividad. Eso sí, no hay ningún problema. Pero si yo tomo, ¿no?, un fragmento, sí sería necesario hacerlo conforme APA nos indica, ¿no? Cita, referencia y bibliografía, ¿de acuerdo? Eh, Esto es práctica, no hay ningún elemento que nos pudiera tambalear, sino más bien es buenas prácticas en algún momento. Pues como todo esto es nuevo, antes ni siquiera, no sé si ha pasado que tú llevas tu libro y le quieres sacar copias y te dicen, ya no le podemos sacar copias por derechos de autor. Y antes no había eso. Tú puedes llevar el libro que sacabas de la biblioteca, etcétera, y le sacaban copias, ¿no? Pero ahora ya no, hasta eso ya no es posible, ¿no? O si tú bajas una imagen de internet, pues también tienes que hacer la referencia. Y así han cambiado muchas cosas. Todo es formativo y yo creo que para mí. Pero bueno, retomando el punto, aquí el aprendizaje que se espera es encontrar, leer los artículos en la reseña, leer los artículos que vienen ahí propuestos, reseñarlos y aquí sería analizar aciertos y deficiencias que tienen estos textos a partir de los cuales vamos a trabajar con un cuadro comparativo. Ahorita lo vamos a revisar. ¿No? Ya me ayudó Diana a mencionarme las actividades integradoras de esta semana. Entonces procedemos a explicar. Tenemos el relato. Un relato es una historia que se cuenta. Esa historia puede ser verídica o puede ser fantasiosa. Puede tener acontecimientos simples o acontecimientos complejos o relevantes. El detalle está en que cause interés en la persona que lo va a escuchar o que lo va a leer, ¿no? Esa es la situación más importante de nuestro relato. Por ejemplo, voy a hacer aquí un paréntesis. Hay una canción, no sé si es salsa, cumbia, la verdad desconozco, pero la he escuchado en las fiestas. Y dice, voy a relatar lo que a mí me sucedió cuando de pronto un ladrón se apareció y entonces lo cuenta de una manera y el coro dice, ¿qué es lo que pasó? Que se desmayó, ¿no? Y entonces ya empieza el coro. Esa es como la primera parte de empezar a captar la atención del oyente, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? El asombro. Ajá, esa es la cuestión del relato. Ya que leíste, te documentaste de qué es el relato, bueno, ahora ya vas a tener una idea más clara de cómo llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque vas a trabajar con uno de los textos literarios de la actividad integradora número 3, ¿ok? Vas a elegir uno de esos dos. ¿Qué necesitas? Bueno, escribir el relato, cuidar la ortografía, organizar tu tiempo para redactarlo, porque les digo, la cuestión más importante del relato es que causa ese asombro y ese interés, ¿no? Y posteriormente grabarte, hacer video, audio. Si haces un video y pones diapositivas, estaría muy padre, si se te ve tu rostro, etcétera, mucho mejor. Si todavía no hay como esa confianza de salir en cámara, pues la voz es suficiente, pero que cause, aquí lo va a decir, cause el asombro
para la persona que lo va a escuchar, porque este audio va a estar destinado para una persona que tenga una discapacidad auditiva. Ajá. Y, por ejemplo, hace muchos años, bueno, todavía están los cuentacuentos en YouTube, pero, por ejemplo, había algo que se llama radionovelas. Quizá nuestros abuelos llegaron a estar, o nuestros papás llegaron a tener bien identificado esto, porque antes no había como ahora televisión y con tanto streaming. Había una novela que trataba de algo, pero lo interesante era la persona cómo lo relataba, cómo lo contaba, ¿no? Porque aunque no lo vieran, la forma en que lo decía causaba ese eh, remolino de emociones, ¿no? Y ese enganche a la historia. Esto es básicamente algo similar a ello. Ujú. Por eso es importante que sí sepamos cómo se hace un relato. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la actividad? Imagina que eres un bloguero, ¿no? Que habla acerca de libros y aquí lo marca como un booktuber y que leíste un cuento que te agradó mucho. Aquí vas a elegir ya sea que te agradó El Principito o La Noche Boca Arriba, cualquiera de esos dos. Si ponen otros, pues será no evaluable la actividad porque no están pidiendo El Principito o La Noche Boca Arriba. Eh, lo retomas, ¿no? Retomas la liga de la actividad integradora número 3, o bien si tu actividad se basó con una de ellas, pues ya sería acomodarle un relato. Ahora, la idea es que sí te pongas en este personaje de ser un bloguero, porque es aquí en tu próximo video podcast, les relatarás a tus seguidores el libro con la intención de generarles interés para que lo lean y lo disfruten, perdón, como tú lo has hecho. Antes de hacer tu video o audio, elabora un relato escrito para aquellas personas que tienen discapacidad auditiva y puedan leerlo. Hay que ponerse en esta parte como si fuera una realidad, ¿no? La realidad es que solamente lo voy a revisar yo, pero la idea es eso. Cuando yo escucho sus audios, ok, me pide esto, aquello, si cumple, bueno, se hace la calificación. Hagan de cuenta que esto va para una persona así, ¿no? ¿Cómo van a realizar la actividad? No hay plantilla para descargar, entonces yo lo que sugiero es ahora sí, copiar y pegar el cuadro y ya van respondiendo como te sea más sencillo en Word, ¿no? Copio y pego y aquí me pregunta, ¿sobre qué quieres escribir? El Principito, ¿no? A mí me agradó más, me enganché más a esa historia. Me gusta la historia del Principito y sobre ella quiero trabajar. Entonces aquí le pongo El Principito. Título, ¿cómo nombras tu relato? Con tus propias palabras, en lugar de que se llamara El Principito, ¿cómo le pondrías tú de título, ¿no? ¿Cómo lo nombrarías tú? Por ejemplo, El Príncipe Aviador, ¿no? Narrador, ¿en qué personas se realizan la narración? Los textos están escritos en tres diferentes formas. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Rápidamente, primera persona es yo. Yo viajaba, yo me encontré una flor, yo me encontré un zorro. Primera persona. Tercera persona. El Principito viajaba de planeta en planeta donde se encontró a un aviador, ¿no? Y le mostró el sentido de la amistad. Esa es la diferencia. Segunda persona casi no se utiliza, pero se identifica en el texto, está escrito en tercera persona. ¿No? El Principito viajaba. En la noche boca arriba. El motociclista esquivó a una mujer al cruzar la calle porque la iba a atropellar y de ahí se desencadena toda la historia, ¿no? Entonces, eso sería por parte de en qué persona está realizada la narración. Siguiente, con qué frase iniciaría tu relato? Tú puedes poner, el Principito es un niño que viajaba. Entonces, así como lo estás poniendo, es como iniciaría tu relato. El Principito es un niño que viajaba. Ya ves que los cuentos empiezan con había una vez o érase una vez. Entonces, es más o menos la frase de inicio que empezaría tu relato, ¿no?
Ya que tengo este cuadrito lleno, voy a hacer lo siguiente. Yo siempre sugiero hazlo por puntos, pon tus incisos, que puede ser inciso A o 1. La idea es que te dé un orden para que no te pierdas y ningún elemento te falte. Escribe tu relato. Ya vas haciendo tu relato. Ajá. ¿Cómo tú contarías ahora sí lo que sucedió? No es un resumen, porque el resumen quedamos que es solamente la síntesis de palabras que pudieran estar de más en un texto. Y el relato de la forma como tú me contarías la historia del Principito. ¿Ok? Escribe ese relato. Yo sugiero que si sea una cuartilla, cuartilla y media, una página o página y media. ¿Por qué? Porque van a tener que hacer la estructura del relato. El relato debe tener los elementos de asombro, ¿no? Que diga, wow, esta historia del Principito me llega, me conmueve, me remueve emociones, eso, ¿no? O, wow, qué historia tan bonita, ¿no? O qué historia tan interesante, etcétera. Ahora, aquí dice párrafos que contengan marcadores textuales de introducción, desarrollo y cierre y que a su vez cumplan esa función en el texto. En la estructura del relato tiene introducción, desarrollo y cierre. Todas las historias tienen cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo cierra. Por ejemplo, si alguna vez hemos visto una telenovela de alguna televisora, vemos cómo inicia, ¿no? Cómo se desarrolló la protagonista, eh, cómo se conoce con su amado, ¿no? Entonces va haciendo esta parte introductoria. En el desarrollo sería toda la parte del romance, antagonistas, cuestiones importantes, esenciales, ¿no? Peleas, cierre, personas que intervienen. En el cierre, ahí sería cómo concluye la historia. Se quedan juntos, se separan y demás, ¿no? Esa sería parte de que ustedes tienen que incorporar en su relato a la vez las cuestiones de asombro, más bien, perdón, los indicios, que es esta parte, es decir, las pistas que permiten al lector suponer lo que va a suceder. O sea, tú me vas a poner indicios, ahí vas a marcar, por ejemplo, qué va a suceder con el Principito, ¿no? De esa manera, yo cuando vea ese marcado de textos, diga, ok, ya la historia la voy entendiendo. Aquí viene un tutorial, yo ya les dejé otro en el foro aprendiendo para que lo vean, pero vamos a hacer un ejemplo. Este, un segundito. ¿Hasta aquí tienes alguna duda, Eliana? No, precisamente, asesora, eso era lo que le iba a preguntar. ¿Cómo era que teníamos que marcar con esos puntos? ¿En Ok. qué momento? Gracias. No, no, ¿de qué? Ahorita estoy buscando el documento que siempre uso, pero mm, ahí, un segundito para poder ponerlo. Ya está abriendo. Sí, se ve la pantalla, es un Word. Sí, sí se ve. Ok. Bueno.
Voy a borrar esto. Este es un texto académico, pero nada más es con fines de que se pueda poner en práctica los marcadores, ¿no? Por eso sugiero que sea una página y media o 2 páginas, sobre todo porque abarque todo lo que tenga que ver con el relato. Y 2, para que se pueda, obviamente, ubicar la estructura, que es introducción, desarrollo y cierre, y las pistas que nos está pidiendo, ¿no? Ya cuando tengas construido tu relato, o bien a la medida que lo vas haciendo, vas señalando. Pero esto se hace de esta manera. Esta Word, lo que voy a hacer primero es identificar en este menú donde vienen comentarios. Está inicio, insertar, dibujar, diseño, disposición, referencias, etcétera. Yo aquí en insertar voy a ubicar este cuadrito que dice comentario, dice inserta un comentario, ¿ok? Lo que voy a hacer primero es seleccionar ya sea una palabra, una oración o un párrafo, ¿ok? Ya lo tengo seleccionado, con clic izquierdo hago esta selección, pongo aquí el cursor, presiono el botón izquierdo, veo que sombrea y está sombreado y está de esta manera, menú insertar, donde dice comentario, doy clic y no hay problema si aquí no dice tu nombre. Aquí en Office te pide que des de alta el nombre, ya sea una persona, de una empresa. Si tú lo haces en un café internet, pues va a venir el del café internet, o si lo haces en Pilares, va a venir en Pilares, o si el Office lo dio de alta tu pareja, tu hijo o tu lugar o en el trabajo, no hay ningún problema, eso no es relevante. Lo importante es esto. Ya que está este cuadro y donde dice iniciar una conversación, ahí le doy clic y le voy a poner introducción. ¿Ok? Y aquí en la flechita, publicar comentario. Ya está hecho. ¿De acuerdo? Esa sería nuestra primera parte. Voy avanzando en mi relato y en esta parte ubico que es indicios. Igual, pongo el cursor, selecciono el texto, menú insertar, comentario y le pongo indicios. Indicios. Publicar comentario, ¿no? Aquí, de este modo, aquí está el desarrollo. Pongo cursor, presiono, selecciono, menú insertar, comentario y le pongo desarrollo y publico. Acá abajo, digo, no en el caso de cómo está esto, sino es para fines de poder explicarlo. Y esta parte es indicios. ¿Ok? Estoy terminando mi relato. Dice que puedes seleccionar una palabra, una oración, un párrafo. Entonces aquí yo selecciono nada más la palabra él, le pongo comentario y le pongo cierre o conclusión, como ustedes quieran. Y pongo publicar. De esta manera se verán los, eh, los comentarios o marcadores textuales en Word. Y ya con eso estará bien realizada parte de la actividad. ¿Ok? ¿Quedó claro, Eliana, cómo se trabaja? Sí, asesora, muchas gracias. Sí, perfecto. Entonces, aquí se va a ver este cuadrito donde selecciona un diálogo. Entonces, ya estaría seleccionado. Guardamos, es importante guardarlo porque si no guardamos los cambios, se nos puede perder este trabajo.
Ya que guardemos los cambios, estará ya parte de nuestra actividad. Vamos a continuar. Ok. Ya están los comentarios. Ahora, te pide que revises, perdón, la ortografía, que sea correcta. Esto habla también poner mayúsculas a nombres propios, abreviaturas como CEP, etcétera, ¿no? Y demás, todo lo que ya hemos platicado. Y yo sugeriría, como dice aquí, lee tu relato a otra persona y pregúntale si le parece sencillo de comprender, si le provocó interés por leerlo, sobre todo porque la percepción de otra persona nos va a ayudar a hacer los cambios pertinentes que se tengan que hacer, y si se tiene que modificar en cuestión de que cause esto que nos están pidiendo, ¿no? El asombro y de que se entienda y de que quede bien, bien elaborado. Ahora, el punto número 5 dice, graba tu video o audio relatando de forma oral la lectura que elegiste. Recuerda que el objetivo es despertar el interés de tus seguidores para que lo lean. Debe de contener, ya sea el audio o video, máximo 3 minutos. No se extiendan tanto. En 3 minutos creo que está bien para que hagan esta relatoría. eh, de la actividad, ¿no? Ya más sería, bueno, excederse un poquito y, y pues sería ya un poquito también, ¿no? Ya no cumpliríamos con las indicaciones y se puede ser un poquito tedioso esta parte, ¿no? Genera la liga que esté bien pegada. Yo sugiero hasta la parte de abajo de la actividad, es lo mejor, liga del audio video, 2 puntos y pego la liga, ¿no? El link. Y me cercioro que esté bien, se utilizan OneDrive, también cuidar, porque muchas veces lo suben, pero no lo guardan. Entonces, cuando yo lo abro, mis archivos no guardado, y también tenemos ese problema. En YouTube, tienes cuenta YouTube porque tienes correo institucional de prepa en línea, entonces ahí también puedes cargar tu video, ¿no? Y ya nada más compartes la liga. Ahora, por último, dice, escribe en un párrafo de 5 y 10 líneas las diferencias que encontraste al relatar la lectura de manera oral y escrita. Explica cuál fue más fácil para ti de elaborar y por qué. Es lo que algunos de ustedes detectan que es más sencillo la parte oral porque no hay que estar cuidando tanto los detalles ortográficos que de la parte escrita, pero ahora ya tienen más bases para explicar mejor. Muchas veces cuando leo estas diferencias que ustedes ubican, sí se oye muy redundante porque no las ubican bien. A esto voy que repiten las mismas palabras de la primera oración en la parte de abajo, ¿no? Tienen que ser más descriptivos porque ya tienen mayores bases para poder identificar la parte oral y la parte escrita del texto. Y ya por último, lo guardas y lo cargas, que esté correcto, chequen que la actividad sí corresponda. Pasó en estas actividades que cargaron, confundieron las actividades, cargaron de, por ejemplo, actividad número 4 en la 3 o de otras actividades. Entonces hay que cuidar ese detalle para que no sea no evaluable, ¿no? En esta carga de actividades conforme también la nomenclatura. ¿De acuerdo? Ahorita se va a acabar la sesión en Zoom. Voy a la voy a cortar y nos volvemos a conectar, por favor, para ya explicar la actividad número 6. Ahorita nos vemos, ¿sí? Muchas gracias. Sí, Ahorita nos vemos. gracias. Gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual.
en nuestra semana número 3, sesión número 1, donde el día de hoy revisaremos las actividades a desarrollar esta semana correspondientes a la unidad, como les mencionaba, la unidad 3, que es analizar, un momentito porque se traba un poquito, analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Esta semana eh, es retadora en un buen sentido, porque van a trabajar aspectos, bueno, van a retomar aspectos quizá de la educación anterior, educación a nivel secundaria, donde quizá en algún momento hiciste un relato. Estaremos profundizando un poquito más que es un relato el día viernes, que es cuando se revisan los recursos, pero el relato en un sentido práctico, por así decirlo, es contar, ¿no? Alguna situación, ya sea eh, real o ficticia, ¿de acuerdo? Entonces, en ese, en ese contexto, en algún momento, ya sea con alguna eh, obra literaria, lo trabajaste en la secundaria. Ahora, la diferencia es que vas a trabajarlo conforme a una estructura y características principales que nos estará pidiendo la actividad número 5. Yo que sugiero, lee muy bien lo que tienes que hacer. Eso es vital y siempre será una recomendación esencial. Siempre leas a detalle que tienes que realizar porque se nos puede escapar alguna situación importante o relevante al momento que se está haciendo la actividad. Y bueno, aparte de que perderíamos un poco la esencia de los aprendizajes esperados, pues también eh, nos afectaría un tanto en la evaluación. Entonces, yo les sugiero leer bien a detalle si no quedara bien comprendido lo que hay que hacer. Bueno, está esta sesión propiamente para eso, o bien pueden mandarme un correo, un mensaje vía plataforma donde pongan específicamente cuáles son las dudas que ustedes tienen. Eh, em, en su, como estamos trabajando en la comunicación escrita y parte de que sea funcional la comunicación escrita, pues tenemos que hacer un buen uso de la redacción. Entonces ahí en ese mensajito pon claramente la duda de sobre qué actividad es, tu duda específica o las dudas que tengas y con mucho gusto voy a poder apoyarte para abordarlas. Hazlo con tiempo porque sábado y domingo se puede complicar un poquito más porque, bueno, es un tanto inhábil, más bien es inhábil para la cuestión laboral y muchas veces yo no me conecto en fin de semana, salvo alguna situación que lo requiera. Pero construye tu duda con mucho gusto. También puedes hacerlo en el foro aprendiendo. Yo los animo mucho a utilizar este foro, es un foro para ustedes, donde se expone este tipo de dudas, se intercambian recursos y demás. Su participación es muy valiosa para que este foro se siga dando, ¿de acuerdo? Una cosa importante, bueno, dos cosas importantes. La primera es que la siguiente semana, eh, pues ya empezaremos la semana 4, ya estaremos en la recta final de de nuestro módulo. Entonces, va a ser un tanto complejo apoyar con las extensiones. No hay mucho tiempo para extensiones y sobre todo, pues no están eh, tan fáciles de otorgar, ¿no? Tiene que haber una situación de peso que pueda sustentar el por qué no entregaste a tiempo tu actividad, ¿no?
Recordemos que estamos en un periodo para poderse nivelar académicamente. Entonces tenemos que tener buenas prácticas al respecto y organizarnos muy bien. Vi que su tutora les puso ahí un plan para organizarte en la semana. Yo creo que ella también ve la importancia como una servidora de poder organizar las actividades, ¿no? Tanto personales, laborales y ahora las académicas en pues en el manejo del tiempo. Sobre todo, yo no sé si mi percepción o también la suya, o sea, el tiempo se está yendo muy, muy rápido. Ya cuando vemos a septiembre, octubre, ya se siente casi que se finaliza el año. Entonces, es importante que se organicen para poder entregar a tiempo. Y la otra es realizar las encuestas. Hay dos encuestas que tienen que hacer: la opinión sobre el módulo y la opinión sobre una servidora. También organícense en entregar a tiempo, porque si lo hacen un poco, si no lo hacen a tiempo, o sea, digamos que el lunes tú lo quieras hacer la siguiente semana, pues ya no va a estar aperturado y por ende no vas a poder ver las actividades de la semana 4. Entonces, de aquí a que solicitas el, el desbloqueo en soporte, pues ya vas a llevarte tiempo, ¿no? Y ahorita vamos a estar con un poco apurados con el cierre del módulo. Entonces sugiero que también te organices para que máximo el día domingo puedas responder ambas encuestas. Y bueno, vamos a iniciar. Doy la bienvenida a quien se conectó el día de hoy y iniciaremos. Bueno, estamos en que es la unidad número 3, analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Seguimos trabajando la comunicación oral y escrita. Tenemos que tener en cuenta que seguiremos reforzando y mejorando todo lo que tiene que ver con la redacción, la ortografía, etcétera, ¿ok? Bueno, el objetivo de estas dos sesiones, día hoy, día viernes, es conocer la guía de actividades para la unidad 3, revisar las actividades a entregar en esta semana, que sería al domingo 22, y reforzar los temas vistos de la unidad 3, que sería el día viernes. Y bueno, esta parte son los recursos destinados a esta unidad. Yo lo he comentado en las sesiones. Se nota cuando ustedes se documentan, estudian los recursos y posterior hacen su actividad, porque bueno, ya tienen bases y nociones de cómo hacerlo. Esto es muy buena, pues una buena forma, ¿no? De conducirse como estudiante, y una buena manera también de que esos conocimientos queden bien impregnados para futuras actividades, porque en los siguientes módulos ustedes checan el plan de estudios, pues llevarán materias como literatura. Va un poquito pegado a este módulo, donde en literatura, por ejemplo, pues con base a textos, pues vas a seguir redactando, vas a seguir fortaleciendo la parte ortográfica. Entonces, no podemos dejar a un lado las buenas prácticas que van formando ustedes desde que comienzan a ser estudiantes en prepa en línea. Para ello, siempre sugeriré, haz tus apuntes de la forma digital o de forma papel y pluma, la forma que a ti te sea más práctica, que te ayude a rápidamente reforzar la información eh, que ya viste, ¿no? O que te gustaría tener más fresco, ¿no? Y bueno, en estos recursos está la guía, que ahorita la checaremos rápidamente. El relato, o sea, ¿qué es un relato? Las características que tiene el relato, pasos para elaborar un relato. O sea, es muy diferente a un resumen. Ahí va a cambiar un poquito esta dinámica, pero también es muy diferente a un comentario.
¿no? Un comentario muchas veces va a tener nuestra opinión, nuestros puntos de vista de una forma concreta y breve. Ujú. Eh, Viene también qué es la reseña. Léanlo porque ahora sí haciendo, el día viernes veremos un cuadro comparativo acerca de resumen, relato y reseña, pero la reseña también tiene una estructura distinta, una forma en que tú, con base a un documento, pues vas a generar una crítica, un juicio valorativo de algo o de que tú estés, te estén pidiendo algo que tú estés viviendo, ¿no? En este caso te van a pedir, ¿no? Que revises unas lecturas y hagas una reseña. Pero es importante que lean qué es una reseña y los pasos para elaborar una reseña. Ujú. Viene también reseña de textos. Todo esto son pilares importantes para la elaboración de las actividades. Eh, Viene la revisión gramatical, que también sigue siendo un tema importante. Pueden apoyarse mucho de habilitar en Word el autocorrector de ortografía, que detecta palabras que pudiéramos escribir mal y también detecta oraciones en las cuales pues no está bien realizado gramaticalmente, se pierde un poco ahí la sintaxis y sugiere, ¿no? Si la coma puede ir ahí o la coma no va ahí, o es plural o singular, ¿no? Situaciones que nos va a hacer mejorar nuestro texto. El foro, que también está aperturado, ahí sus opiniones serán muy valiosas, dudas, etcétera, o lo que quieran compartir será también muy valioso. Y actividades de esta semana, como ya mencionaba, tenemos estas encuestas, es importante que lo hagan, o sea, más tardar el día domingo, para que no haya alguna situación con su continuidad en la semana número 4. Al igual están las actividades formativas, las 5 y las 6, que recuerden que al final suman para un porcentaje, para el porcentaje final de la calificación, y la actividad socioemocional que propiamente la trabajarán con la tutora el día de mañana, ¿no? Que es jueves, que tienen sesión. Entonces, también es importante trabajar la parte emocional, ¿no? Como todo un compuesto que somos de seres humanos, ¿no? Esto por parte de las actividades, perdón, por parte de los recursos que tenemos que leer y de las actividades que tenemos que realizar. Y bueno, ¿no? Yo ahí tapé qué actividades tenemos, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, veo que está Eliana conectada, entonces es la única que le puedo preguntar qué actividades son las que tenemos propuestas para esta semana, Eliana. ¿Ya las tienes identificadas? Es la reseña, Y la otra, es un relato. exactamente. Muy bien, muchas gracias. Sí, Estas actividades corresponden a las actividades 5 y 6. Con esto completaríamos ya las actividades integradoras. La siguiente semana trabajaríamos por un proyecto integrador, pero tenemos ciertamente actividad 5 el relato, actividad número 6 la reseña. Estas son las actividades fuertes de esta semana para llevar a cabo. Y bueno, revisando la introducción, siempre será bueno que nos diga, bueno, ¿qué va a tratar esta unidad? ¿De qué trata, no? Más bien esta unidad. Y sobre todo, tú te sientas con mayor dirección para hacer tus actividades, ¿no? Ya vienes un tanto entrenado en esta parte de hacer resúmenes, de trabajar que los acentos, etcétera, ¿no? Ahora es momento de que esas actividades se vuelvan un tanto más complejas, ¿no? Porque es parte del crecimiento en los planes de estudio. Empezamos con, ahora sí como de lo más simple a lo más complejo, porque vamos formando bases en nuestro conocimiento y aprendizaje, ¿no? No nos asustemos, todo es como dicen, ¿no? La práctica hace al maestro. Sí, yo lo he visto en los comentarios que ustedes ponen.
en las diferencias que ubican entre comunicación oral y escrita. Algunos ponen, bueno, en la comunicación oral no se juega tanto el detalle de la ortografía en cuestión de mayúsculas, acentos y demás. Eso es cierto, ¿no? Sí hacemos en algún momento, ahorita que yo estoy hablando, ¿no? Ciertas pausas y ahí correspondería una coma, ¿no? O signos de admiración cuando digo un no o hago una pregunta, ¿no? En un signo de interrogación. Pero pues la finalidad es que vayamos poniendo en práctica todo esto que enriquece nuestra lengua y que no dejamos a un lado la forma correcta de llevar nuestra escritura. Ahora, los aprendizajes esperados para esta unidad son eh, elaborar una reseña crítica en la que compara los argumentos de dos textos, reactiva aprendizaje de educación secundaria respecto a la elaboración de relatos, emite y fundamenta por escrito una opinión original en la que asocia los datos e ideas de textos leídos, identifica la lectura de su interés y relata de forma oral y escrita. Esos son los aprendizajes esperados para esta semana. Es importante que ustedes también lo visualicen al momento o lo identifiquen al momento que entregan sus actividades y bueno, realizó una reseña, ¿no? Compare los argumentos, sí lo logré, sí visualizo este aprendizaje. Esa es la idea en esto. Ahora, tenemos los recursos destinados a las actividades, solamente para hacer este desglose. Por ejemplo, en el relato tenemos todos los recursos que tienen que ver con el relato. Es importante que sí lo lean y que identifiquen la diferencia que hay entre relato y reseña al momento de hacer la actividad. Y sobre todo, hago aquí un paréntesis que al momento que hagan su relato oral, pueda tener el acceso al Drive. La mayoría lo sube en Drive, en Google Drive, pero ya lo he comentado, Google tiene estos filtros de seguridad que no permite así tan fácil que uno ingrese, si no lo permite el no es dueño, pero pues sí, el dueño de la cuenta, ¿no? Entonces, ya cuando yo pego la liga me sale solicitar acceso, entonces no hay manera de que podamos destinar más tiempo a la espera para calificarlo. Entonces, revisen ese detalle antes de pegar su liga para que pueda yo ingresar y no pierdan esa calificación, porque entiendo el esfuerzo que hacen al momento que están grabando y quizá lo haces una, dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que te sientes satisfecho de ya cargar ese archivo y que no se escuche, o más bien o que tu calificación baje muchísimo porque no pueda entrar. Yo entiendo que sí puede afectar un poco o incluso hasta frustrar, pero les sugiero revisen que sí pueda yo ingresar, quitar ese filtro de seguridad para que pueda calificarlo, ¿no? Y no haya ningún detalle al respecto. Está la actividad integradora 6, que es la reseña, los recursos destinados a la reseña. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Viene este tema de plagio. Eh, es, Prepa en línea ha hecho mucha campaña en este aspecto. Por eso esta situación así como delicada, ¿no? De alguna característica que se llegara a encontrar, pero son buenas prácticas para que cuando ustedes vayan aumentando en sus demás módulos o bien si lo siguiente es cursar la universidad, pues tengan una buena práctica. Ahorita, por ejemplo, ya existen muchos elementos, bueno, las actividades de prepa en línea de generaciones atrás, pues están cargadas en internet y a veces puede ser muy fácil descargarlas. Y la idea, pues, es hacer un buen uso de ello o bien, ¿no? Si encontramos algún dato, también hagamos un buen uso de ello y así vayamos haciendo buenas prácticas como estudiantes, sobre todo porque también ya está el chat GPT
o alguna otras plataformas de inteligencia artificial que tú pones un tema y te lo desarrolla y prácticamente ya está realizado ese trabajo sin cero esfuerzo. Entonces, la idea es que si trabajamos con este aspecto, demos crédito a las personas que están haciendo o que ya realizaron las actividades anteriormente o que es el trabajo del autor, ¿no? A eso se refiere. Eh, Aquí esta actividad de la reseña propiamente está cargada con sus compañeros de generaciones atrás. Yo les sugiero, sí, revísenla, denles una leída, porque a veces no tenemos como la idea o la seguridad de hacer la actividad. Entonces, si leemos la actividad del compañero, pues ya se nos va a aperturar un poquito más la mente para hacer nuestra actividad. Eso sí, no hay ningún problema. Pero si yo tomo, ¿no?, un fragmento, sí sería necesario hacerlo conforme APA nos indica, ¿no? Cita, referencia y bibliografía, ¿de acuerdo? Eh, Esto es práctica, no hay ningún elemento que, que, que nos pudiera tambalear, sino más bien es buenas prácticas en algún momento. Pues como todo esto es nuevo, antes ni siquiera, no sé si ha pasado que tú llevas tu libro y le quieres sacar copias y te dicen, ya no le podemos sacar copias por derechos de autor. Y antes no había eso. Tú puedes llevar el libro que sacabas de la biblioteca, etcétera, y le sacaban copias, ¿no? Pero ahora ya no, hasta eso ya no es posible, ¿no? O si tú bajas una imagen de internet, pues también tienes que hacer la referencia. Y así han cambiado muchas cosas. Todo es formativo y yo creo que para mí. Pero bueno, retomando el punto, el, aquí el aprendizaje que se espera es encontrar, leer los artículos en la reseña, leer los artículos que vienen ahí propuestos, reseñarlos y aquí sería analizar aciertos y deficiencias que tienen estos textos a partir de los cuales vamos a trabajar con un cuadro comparativo. Ahorita lo vamos a revisar. ¿No? Ya me ayudó Diana a mencionarme las actividades integradoras de esta semana. Entonces procedemos a explicar. Tenemos el relato. Un relato es una historia que se cuenta. Esa historia puede ser verídica o puede ser fantasiosa. Mm, Puede tener acontecimientos simples o acontecimientos complejos o relevantes. El detalle está en que cause interés en la persona que lo va a escuchar o que lo va a leer, ¿no? Esa es la situación más importante de nuestro relato. Por ejemplo, voy a hacer aquí un paréntesis. Hay una canción, no sé si es salsa, cumbia, la verdad desconozco, pero la he escuchado en las fiestas. Y dice, voy a relatar lo que a mí me sucedió cuando de pronto un ladrón se apareció y entonces lo cuenta de una manera y el coro dice, ¿qué es lo que pasó? Que se desmayó, ¿no? Y entonces ya empieza el coro. Esa es como la primera parte de empezar a captar la atención del oyente, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? El asombro. Ajá, esa es la cuestión del relato. Ya que leíste, te documentaste de qué es el relato, bueno, ahora ya vas a tener una idea más clara de cómo llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque vas a trabajar con uno de los textos literarios de la actividad integradora número 3, ¿ok? Vas a elegir uno de esos dos. Ujú. ¿Qué necesitas? Bueno, escribir el relato, cuidar la ortografía, organizar tu tiempo para redactarlo, porque les digo, la cuestión más importante del relato es que causa ese asombro y ese interés, ¿no? Y posteriormente grabarte, hacer video, audio. Si haces un video y pones diapositivas, estaría muy padre, si se te ve tu rostro, etcétera, mucho mejor. Si todavía no hay como esa confianza de salir en cámara, pues la voz es suficiente, pero que cause, aquí lo va a decir, cause el asombro
para la persona que lo va a escuchar, porque este audio va a estar destinado para una persona que tenga una discapacidad auditiva. Ajá. Y, por ejemplo, hace muchos años, bueno, todavía están los cuentacuentos en YouTube, pero, por ejemplo, había algo que se llama radionovelas. Quizá nuestros abuelos llegaron a estar, o nuestros papás llegaron a tener bien identificado esto, porque antes no había como ahora televisión y con tanto streaming. Había una novela que trataba de algo, pero lo interesante era la persona cómo lo relataba, cómo lo contaba, ¿no? Porque aunque no lo vieran, la forma en que lo decía causaba ese eh, remolino de emociones, ¿no? Y ese enganche a la historia. Esto es básicamente algo similar a ello. Ujú. Por eso es importante que sí sepamos cómo se hace un relato. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la actividad? Imagina que eres un bloguero, ¿no? Que habla acerca de libros y aquí lo marca como un booktuber y que leíste un cuento que te agradó mucho. Aquí vas a elegir ya sea que te agradó El Principito o La Noche Boca Arriba, cualquiera de esos dos. Si ponen otros, pues será no evaluable la actividad porque no están pidiendo El Principito o La Noche Boca Arriba. Eh, lo retomas, ¿no? Retomas la liga de la actividad integradora número 3, o bien si tu actividad se basó con una de ellos, pues ya sería acomodarle un relato. Ahora, la idea es que sí te pongas en este personaje de ser un bloguero, porque es aquí en tu próximo video podcast, les relatarás a tus seguidores el libro con la intención de generarles interés para que lo lean y lo disfruten, perdón, como tú lo has hecho. Antes de hacer tu video o audio, elabora un relato escrito para aquellas personas que tienen discapacidad auditiva y puedan leerlo. Hay que ponerse en esta parte como si fuera una realidad, ¿no? La realidad es que solamente lo voy a revisar yo, pero la idea es eso. Cuando yo escucho sus audios, ok, me pide esto, aquello, si cumple, bueno, se hace la calificación. Hagan de cuenta que esto va para una persona así, ¿no? ¿Cómo van a realizar la actividad? No hay plantilla para descargar, entonces yo lo que sugiero es ahora sí, copiar y pegar el cuadro y ya van respondiendo como te sea más sencillo en Word, ¿no? Copio y pego y aquí me pregunta, ¿sobre qué quieres escribir? El Principito, ¿no? A mí me agradó más, me enganché más a esa historia. Me gusta la historia del Principito y sobre ella quiero trabajar. Entonces aquí le pongo El Principito. Título, ¿cómo nombras tu relato? Con tus propias palabras, en lugar de que se llamara El Principito, ¿cómo le pondrías tú de título, ¿no? ¿Cómo lo nombrarías tú? Por ejemplo, El Príncipe Aviador, ¿no? Narrador, ¿en qué personas se realizan la narración? Los textos están escritos en tres diferentes formas. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Rápidamente, primera persona es yo. Yo viajaba, yo me encontré una flor, yo me encontré un zorro. Primera persona. Tercera persona. El Principito viajaba de planeta en planeta donde se encontró a un aviador, ¿no? Y le mostró el sentido de la amistad. Esa es la diferencia. Segunda persona casi no se utiliza, pero se identifica en el texto, está escrito en tercera persona. ¿No? El Principito viajaba. En la noche boca arriba. El motociclista esquivó a una mujer al cruzar la calle porque la iba a atropellar y de ahí se desencadena toda la historia, ¿no? Entonces, eso sería por parte de en qué persona está realizada la narración. Siguiente, ¿con qué frase iniciaría tu relato? Tú puedes poner, el Principito es un niño que viajaba. Entonces, así como lo estás poniendo, es como iniciaría tu relato. El Principito es un niño que viajaba. Ya ves que los cuentos empiezan con había una vez o érase una vez. Entonces, es más o menos la frase de inicio que empezaría tu relato, ¿no?
Ya que tengo este cuadrito lleno, voy a hacer lo siguiente. Yo siempre sugiero, hazlo por puntos, pon tus incisos, que puede ser inciso A o uno. La idea es que te dé un orden para que no te pierdas y ningún elemento te falte. Escribe tu relato. Ya vas haciendo tu relato. Ajá. ¿Cómo tú contarías ahora sí lo que sucedió? No es un resumen, porque el resumen quedamos que es solamente la síntesis de palabras que pudieran estar de más en un texto. Y el relato de la forma como tú me contarías la historia del Principito. ¿Ok? Escribe ese relato. Yo sugiero que si sea una cuartilla, cuartilla y media, una página o página y media. ¿Por qué? Porque van a tener que hacer la estructura del relato. El relato debe tener los elementos de asombro, ¿no? Que diga, wow, esta historia del Principito me llega, me conmueve, me remueve emociones, eso, ¿no? Wow, qué historia tan bonita, ¿no? O qué historia tan interesante, etcétera. Ahora, aquí dice párrafos que contengan marcadores textuales de introducción, desarrollo y cierre y que a su vez cumplan esa función en el texto. En la estructura del relato tiene introducción, desarrollo y cierre. Todas las historias tienen cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo cierra. Por ejemplo, si alguna vez hemos visto una telenovela de alguna televisora, vemos cómo inicia, ¿no? Cómo se desarrolló la protagonista, eh, cómo se conoce con su amado, ¿no? Entonces va haciendo esta parte introductoria. En el desarrollo sería toda la parte del romance, antagonistas, cuestiones importantes, esenciales, ¿no? Peleas, cierre, personas que intervienen. En el cierre, ahí sería cómo concluye la historia. Se quedan juntos, se separan y demás, ¿no? Esa sería parte de que ustedes tienen que incorporar en su relato a la vez las cuestiones de asombro, más bien, perdón, los indicios, que es esta parte, es decir, las pistas que permitan al lector suponer lo que va a suceder. O sea, tú me vas a poner indicios, ahí vas a marcar, por ejemplo, qué va a suceder con el Principito, ¿no? De esa manera, yo cuando vea ese marcado de textos, diga, ok, ya la historia la voy entendiendo. Aquí viene un tutorial, yo ya les dejé otro en el foro aprendiendo para que lo vean, pero vamos a hacer un ejemplo. Este, un segundito. ¿Hasta aquí tienes alguna duda, Eliana? No, precisamente, asesora, eso era lo que le iba a preguntar. ¿Cómo era que teníamos que marcar con esos puntos? ¿En Ok. qué momento? Gracias. No, no, ¿de qué? Ahorita estoy buscando el documento que siempre uso, pero mm, ahí, un segundito para poder ponerlo. Ya está abriendo. Sí, se ve la pantalla, es un Word. Sí, sí se ve. Ok. Bueno.
Voy a borrar esto. Este es un texto académico, pero nada más es con fines de que se pueda poner en práctica los marcadores, ¿no? Por eso sugiero que sea una página y media o 2 páginas, sobre todo porque abarque todo lo que tenga que ver con el relato. Y 2, para que se pueda, obviamente, ubicar la estructura, que es introducción, desarrollo y cierre, y las pistas que nos está pidiendo, ¿no? Ya cuando tengas construido tu relato, o bien a la medida que lo vas haciendo, vas señalando. Pero esto se hace de esta manera. Esta Word, lo que voy a hacer primero es identificar en este menú donde vienen comentarios. Está inicio, insertar, dibujar, diseño, disposición, referencias, etcétera. Yo aquí en insertar voy a ubicar este cuadrito que dice comentario, dice inserta un comentario, ¿ok? Lo que voy a hacer primero es seleccionar ya sea una palabra, una oración o un párrafo, ¿ok? Ya lo tengo seleccionado, con clic izquierdo hago esta selección, pongo aquí el cursor, presiono el botón izquierdo, veo que sombrea y está sombreado y está de esta manera, menú insertar, donde dice comentario, doy clic y no hay problema si aquí no dice tu nombre. Aquí en Office te pide que des de alta el nombre, ya sea una persona, de una empresa. Si tú lo haces en un café internet, pues va a venir el del café internet, o si lo haces en Pilares, va a venir en Pilares, o si el Office lo dio de alta tu pareja, tu hijo o tu lugar o en el trabajo, no hay ningún problema, eso no es relevante. Lo importante es esto. Ya que está este cuadro y donde dice iniciar una conversación, ahí le doy clic y le voy a poner introducción. ¿Ok? Y aquí en la flechita, publicar comentario. Ya está hecho. ¿De acuerdo? Esa sería nuestra primera parte. Voy avanzando en mi relato y en esta parte ubico que es indicios. Igual, pongo el cursor, selecciono el texto, menú insertar, comentario y le pongo indicios. Indicios. Publicar comentario, ¿no? Aquí, de este modo, aquí está el desarrollo. Pongo cursor, presiono, selecciono, menú insertar, comentario y le pongo desarrollo y publico. Acá abajo, digo, no en el caso de cómo está esto, sino es para fines de poder explicarlo. Y esta parte es indicios. ¿Ok? Estoy terminando mi relato. Dice que puedes seleccionar una palabra, una oración, un párrafo. Entonces aquí yo selecciono nada más la palabra él, le pongo comentario y le pongo cierre o conclusión, como ustedes quieran. Y pongo publicar. De esta manera se verán los, eh, los comentarios o marcadores textuales en Word. Y ya con eso estará bien realizada parte de la actividad. ¿Ok? ¿Quedó claro, Eliana, cómo se trabaja? Sí, asesora, muchas gracias. Sí, perfecto. Entonces, aquí se va a ver este cuadrito donde selecciona un diálogo. Entonces, ya estaría seleccionado. Guardamos, es importante guardarlo porque si no guardamos los cambios, se nos puede perder este trabajo.
Ya que guardemos los cambios, estará ya parte de nuestra actividad. Vamos a continuar. Ok. Ya están los comentarios. Ahora, te pide que revises, perdón, la ortografía, que sea correcta. Esto habla también poner mayúsculas a nombres propios, abreviaturas como CEP, etcétera, ¿no? Y demás, todo lo que ya hemos platicado. Y yo sugeriría, como dice aquí, lee tu relato a otra persona y pregúntale si le parece sencillo de comprender, si le provocó interés por leerlo, sobre todo porque la percepción de otra persona nos va a ayudar a hacer los cambios pertinentes que se tengan que hacer, y si se tiene que modificar en cuestión de que cause esto que nos están pidiendo, ¿no? El asombro y de que se entienda y de que quede bien, bien elaborado. Ahora, el punto número 5 dice, graba tu video o audio relatando de forma oral la lectura que elegiste. Recuerda que el objetivo es despertar el interés de tus seguidores para que lo lean. Debe de contener, ya sea el audio o video, máximo 3 minutos. No se extiendan tanto. En 3 minutos creo que está bien para que hagan esta relatoría. eh, de la actividad, ¿no? Ya más sería, bueno, excederse un poquito y, y pues sería ya un poquito también, ¿no? Ya no cumpliríamos con las indicaciones y se puede ser un poquito tedioso esta parte, ¿no? Genera la liga que esté bien pegada. Yo sugiero hasta la parte de abajo de la actividad, es lo mejor, liga del audio video, 2 puntos y pego la liga, ¿no? El link. Y me cercioro que esté bien, se utilizan OneDrive, también cuidar, porque muchas veces lo suben, pero no lo guardan. Entonces, cuando yo lo abro, mis archivos no guardado, y también tenemos ese problema. En YouTube, tienes cuenta YouTube porque tienes correo institucional de prepa en línea, entonces ahí también puedes cargar tu video, ¿no? Y ya nada más compartes la liga. Ahora, por último, dice, escribe en un párrafo de 5 y 10 líneas las diferencias que encontraste al relatar la lectura de manera oral y escrita. Explica cuál fue más fácil para ti de elaborar y por qué. Es lo que algunos de ustedes detectan que es más sencillo la parte oral porque no hay que estar cuidando tanto los detalles ortográficos que de la parte escrita, pero ahora ya tienen más bases para explicar mejor. Muchas veces cuando leo estas diferencias que ustedes ubican, sí se oye muy redundante porque no las ubican bien. A esto voy que repiten las mismas palabras de la primera oración en la parte de abajo, ¿no? Tienen que ser más descriptivos porque ya tienen mayores bases para poder identificar la parte oral y la parte escrita del texto. Y ya por último, lo guardas y lo cargas, que esté correcto, chequen que la actividad sí corresponda. Pasó en estas actividades que cargaron, confundieron las actividades, cargaron de, por ejemplo, actividad número 4 en la 3 o de otras actividades. Entonces hay que cuidar ese detalle para que no sea no evaluable, ¿no? En esta carga de actividades conforme también la nomenclatura. ¿De acuerdo? Ahorita se va a acabar la sesión en Zoom. Voy a la voy a cortar y nos volvemos a conectar, por favor, para ya explicar la actividad número 6. Ahorita nos vemos, ¿sí? Muchas gracias. Sí, Ahorita nos vemos. gracias. Gracias.